Tenemos bastante, muchos problemas. Aló, ahora sí. Buen día, vecinos y vecinas del Cabildo Belloto 2000. Vamos a comenzar, estamos realizando la transmisión por el Facebook Live y voy a dar el inicio de esta sesión en un minuto. Les agradezco grandemente, antes de comenzar, de que hayan accedido a participar en esta sesión, que salió de imprevisto, como les comentábamos, pero yo sé que hay muchos vecinos y vecinas que el deseo de conocer no se agota, inclusive los días viernes, así que esperamos tener una fructífera sesión. En 30 segundos damos el inicio y presentamos también a nuestro gran invitado a la sesión de hoy. Esta presentación de lo que es la célula, y tiene muy claro, hay muchos compañeros que con muchos cargos y no hay una repartición de esta responsabilidad. No es porque algunas veces los compañeros no quieren, simplemente porque no saben cómo, de qué se trata, cómo ellos pueden ejecutar en un. Ya, ahora sí estamos, bienvenidos todos y todos, y también los amigos que nos están viendo por la página del Cabildo Belloto 2000 en el Facebook Live, a otra de nuestras tantas sesiones que hemos tenido en esta Escuela Popular Constituyente, organizada por el Cabildo Belloto 2000 y su comisión programática. Estamos en esta sesión número 5 de esta tercera versión de la escuelita, que se denomina Seguridad Social y Nueva Constitución. Mi nombre es Matías y hoy moderaré esta sesión. Soy integrante del Cabildo Belloto 2000 y les comento que estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes en esta sesión que nos acompaña Luis Mesina. Les comentamos a quienes están integrándose por primera vez a nuestros ciclos de conversaciones, es que esta Escuela Popular Constituyente nace con el propósito de posicionar ciertas ideas, tratarlas como herramientas de combate y poder con eso desarrollar lo que nos gusta decir desde el Cabildo Belloto 2000, una inteligencia social robusta y disputar, como no, también el proceso constitucional. Harto no han insistido de que los espacios dialógicos como este no son necesarios para el momento que estamos viviendo, ya que lo principal sería ganar una elección, cuestión que rechazamos de plano e insistimos. Estas instancias son parte también del proceso constituyente o destituyente, y lo son de una manera fundamental. Como movimiento social de nueva fisonomía, asumimos que una de nuestras tareas centrales es esta, generación de espacios de politización en un ambiente de apatía y desafección. Hemos invitado durante este tiempo a diversos académicos, académicas y también a grandes activistas sociales, como es el caso de esta sesión con quien nos acompaña es Luis Mesina, y estamos haciendo esto por dos razones. Primero, creemos que las discusiones políticas y constitucionales deben salir del seno académico universitario, y en segundo lugar, insistimos en que el conocimiento enclaustrado es un conocimiento inútil para las luchas emancipatorias y no podemos dejar de decirlo. Un conocimiento enclaustrado en este momento histórico también es funcional a que el proceso constituyente lo ganen aquellos y aquellas que se han opuesto. Lo mejor de todo es que siempre lo decimos con los vecinos del Cabildo, es que estas instancias son completamente gratuitas. En lo que va de nuestros ciclos, Luis, te comentamos a ti que estás por primera vez participando con nosotros en una ya extensa escuela donde hemos tenido ya más de 20 sesiones con diversos académicos y activistas sociales. Hemos podido conversar sobre infancia, sobre reconocimiento constitucional de la discapacidad, sobre la plurinacionalidad, sobre la república plebeya, sobre la protesta social, entre otros más. Yo creo que esos son los significativos que más le han gustado a los vecinos. Y como recordarán, el tema de la semana anterior fue teoría crítica del Estado en clave feminista, a la cual nos acompañó Karina Novales, también compañera de lista tuya a nivel nacional de la lista Movimiento Social de Unidad Independiente. Luis, sin duda el tema de seguridad social y el tema de las pensiones en general, uno que se tomó la agenda en los últimos años y que también vino a modificar en parte el panorama político de lo que había significado el Chile neoliberal. Entendemos que la protesta nacional a la cual adherimos
No Más FP fue una que empezó a generar unas fracturas tan inmensas que estamos seguros que si no hubiera ocurrido esa cuestión, hoy día no estaríamos hablando de seguridad social, tampoco estaríamos hablando de retiro, etcétera. Te queremos hacer algunas preguntas que si bien nosotros hemos estudiado y hemos socializado con los vecinos del Cabildo Biobío 2000 y hemos levantado como propuestas para el debate constitucional, nos gustaría saberlo de tu propia boca, como vocero nacional y hoy candidato a la Convención Constituyente, cuáles son las propuestas de No Más FP. ¿Es posible pensar en la nueva Constitución un sistema real de seguridad social? ¿Qué relación tiene el sistema actual de pensiones con el modelo neoliberal que se impuso en Chile a lo largo de estos últimos 50 años? Luis, ¿puedes tomar una de esas preguntas o ninguna? Queremos saber cuáles son tus pareceres, cómo ves este proceso constitucional y si compartes también una cuestión fundamental que hemos desarrollado desde el Cabildo. La discusión en el proceso constitucional no la vamos a ganar adentro de esa convención, la vamos a ganar por fuera con la presión social y la manifestación de manera continua, permanente. Hemos hablado del efecto cerco y por eso en realidad estamos realizando también estas escuelas de difusión y hemos también movilizado parte de las propuestas de la Coordinadora Nacional, porque creemos que mientras más personas estén conscientes de lo importante que es este tema y de la viabilidad que tiene esta propuesta también, es que vamos a poder posibilitar la viralización de esta cuestión y ganar la Constitución por fuera. Luis, te agradecemos que estés con nosotros en esta ocasión, un día viernes, me imagino que ya después de mucho trabajo, sobre todo en un terreno que ha sido bastante difícil y en un distrito tan cuesta arriba como tienes tú en el distrito allá Santiago, región metropolitana. Y sin más, te damos la palabra. La idea es que tenga una exposición de 35 o 40 minutos y luego puedas contestar algunas preguntas. Te reiteramos las gracias y invitamos a los vecinos y vecinas que puedan escribir por el chat y también por el Facebook Live del Cabildo Biobío 2000, en donde estamos realizando una transmisión de carácter paralelo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación, Matías, Aurora, veo algunos compañeros, compañeras en la pantalla. Y partir, bueno, dando una pequeña explicación respecto a que la semana pasada teníamos planificado participar en este conversatorio y desgraciadamente por razones de fuerza mayor se produjo ahí una desconexión y les pido las excusas por no haber estado presente el domingo pasado, que creo que alteró fuertemente su agenda, así que me parece importante partir dando las excusas. Y en segundo lugar, entro de lleno en materia a las preguntas que tú formulabas. Efectivamente, hoy día estamos enfrentados a un momento histórico que en el fondo plantea una disputa gigantesca entre las mayorías y las minorías. Pero como suele suceder en toda la historia, por ser mayoría no es condición de que el triunfo de las mayorías puede imponerse sobre las minorías. La historia nos llena de ejemplos que justamente los procesos sociales fundamentalmente están determinados porque a veces las minorías tienen el poder político, el poder económico, el poder social, el poder militar. Y eso es condición más que suficiente para determinar el curso de la historia. Y por eso creo que hay que ser absolutamente razonable en el análisis de la situación política actual para comprender o intentar comprender que el fenómeno que estamos enfrentando en este proceso constituyente que comienza en 30 días más, que ya comenzó en realidad. El proceso constituyente comenzó cuando se abrió la posibilidad de redactar una nueva carta fundamental, independiente de los juicios críticos que uno pueda tener del surgimiento de la ley emanada la madrugada del 15 de noviembre del año 2019, independiente del juicio que uno pueda tener, más crítico, menos crítico, la verdad es que estamos viviendo un proceso constituyente. La posibilidad de que la nueva carta fundamental que surja de ahí establezca condiciones de un Estado distinto, garante de derechos, es una cuestión que está en la disputa. Y el primer paso parte el 11 de abril con la elección de los candidatos a constituyentes, con los candidatos a delegados. Y después vendrá el proceso que tú bien señalabas, cómo se ganará un proceso tan complejo para nuestro país, si no es solo sobre la base de la movilización social y el apoyo a la gran mayoría a este proceso, de forma tal que las demandas que con tanta fuerza se levantaron
antes del 18 de octubre, pero el 18 de octubre ya fueron la culminación de un proceso de casi 10 años. Creo que no hay que perder de vista que a principios de la década pasada, la lucha por la hidroeléctrica en Aysén, la lucha que libraron los compañeros ambientalistas fue determinante. Las primeras grandes movilizaciones en Santiago del mundo ambientalista se produjeron a principios del 2000. Le siguieron una cantidad impresionante de otras movilizaciones que venían precedidas de la lucha de los secundarios en la década del 90. Pero el 2000 fue una década tremendamente significativa, en tanto, no solamente cualitativa, fue cuantitativa también. En tanto se colocaron temas que fueron absolutamente cuestionadores del ordenamiento jurídico, político, social y económico. No perdamos de vista que junto con las movilizaciones en Aysén contra la hidroeléctrica, se desarrollaron profundas movilizaciones en Magallanes, como consecuencia del alza del precio del gas, que llevó a toda la región de Magallanes a movilizarse intensamente contra el gobierno de Piñera, pero también le sucedieron una cantidad importante de hechos en Calama, Freirina, Tocopilla. Es decir, la lucha por la contaminación, contra la contaminación, empezó a adquirir por vez primera en nuestro país una dimensión que sobrepasaba la lucha que solamente llevaban adelante aquellos activistas del mundo ambientalista, para pasar a convertirse en una demanda que empezó a tener comprensión del mundo social, del mundo común y corriente, del hombre y la mujer sencilla, que empezó a tomar conciencia que el problema del agua no es un problema menor, que el problema de extractivismo es un problema gravísimo, que el problema de la expansión de la industria forestal en este país empieza a generar consecuencias que son gravísimas en el mediano y en el largo plazo. Por vez primera empezamos a tomar conciencia. Y a eso le siguió una cantidad impresionante de movilizaciones que el año 2016, estrenaron el tema de la demanda Noma FP con gigantescas movilizaciones que fueron durante varios años. En el 2017, recordarán ustedes, se hizo un plebiscito por la participación de más de 1 millón de personas, que fue una expresión absolutamente democrática, donde la gente pudo expresarse respecto de lo que significa la seguridad social. Y así, después la lucha feminista que congregó a millones en las calles, hasta que desembocamos el día 18 de octubre con este tremendo despertar, con la revuelta del mundo popular. Y yendo a la pregunta concreta, si es posible vincular, primero, si es posible un nuevo sistema de seguridad social en Chile, yo soy convencido que sí es posible. ¿Qué vínculo tiene el AFP modelo en Chile? Tiene un vínculo pero absolutamente vinculante. Miren, el año 80, en octubre se promulga la Constitución Política del Estado que nos rige hasta hoy día, 40 años atrás. Y en noviembre del mismo año, del año 80, se promulga el decreto ley 3500 que acaba con la seguridad social en Chile. Un año antes, el 79, se había promulgado el famoso plan laboral. Aquí la gente casi todo es muy joven, no recordará. El famoso plan laboral, que fue la primera gran estocada al movimiento de los trabajadores en Chile, que consistió fundamentalmente en restringir los derechos sociales del mundo de los trabajadores, restringir los sindicatos al ámbito de la empresa, reducir la negociación colectiva e instalar en las relaciones trabajo-capital esta concepción civilista de la autonomía y la voluntad, desprotegiendo al trabajador de una normativa que durante años había ido reforzando, mejorando en beneficio de la parte más débil de la relación, que era reconocida internacionalmente. Bueno, Piñera, que también era ministro del Trabajo, impulsaron este plan laboral y posteriormente se promulga la Constitución en el 80 y se promulga el decreto ley 3500, se acaban las AFP, se acaba el sistema de seguridad social y pasan a existir las AFP y junto con ello las ISAPRES. Es decir, la lógica instalada en la Constitución política actual de garantizar derechos en la Carta Magna en materia de salud, educación, pensiones, está garantizado en términos genéricos porque estas prestaciones se garantizan a través de, valga la redundancia, prestaciones otorgadas por organismos públicos o privados, es decir, se permite la incursión del negocio en el campo de las garantías de estos derechos. Y el vínculo existente entre este sistema y el en Chile es brutal.
La inyección de capitales que produce el ahorro forzoso de las AFP anualmente en este país son más de 10.000 millones de dólares, que van a parar directamente al financiamiento del mercado de capitales. Digámoslo de manera más simple, los y las trabajadoras chilenas, durante los últimos 40 años, hemos sido el motor por el cual se financia la inversión en este país al capital nacional y transnacional. Es decir, el desarrollo de este país lo han generado los y las trabajadoras, generando una suerte de casta parasitaria que ha sido el gran empresariado chileno, que se ubica entre los multimillonarios de la región, justamente porque cuentan con una masa gigantesca, una masa monetaria de la cual pueden disponer a un costo bastante bajísimo para expandir sus negocios, como ocurrió con los grandes multimillonarios que hay en Chile. Al punto que 140 multimillonarios chilenos concentran más del 50% del producto. Entonces la resistencia a avanzar a su sistema público de pensión en Chile ha sido brutal. Chile es el único país de América Latina que aún mantiene un sistema único de privatización del sistema de ahorro forzoso que no garantiza ningún tipo de pensión genuino o un sistema de pensiones suficiente al final de la vida activa de los trabajadores. Al punto que el 74% de los actuales pensionados están recibiendo pensiones debajo del ingreso mínimo. Y la perspectiva es mucho más desalentadora si miramos las cifras de ahorro que tiene la gente agravadas por el primer y segundo retiro. Entonces estamos frente a un proceso que es tremendamente importante y que nosotros, desde nuestro movimiento, creemos que las condiciones materiales para producir transformaciones estructurales en nuestro país están perfectamente dadas. Porque la resistencia de los sectores dominantes del país, particularmente del sistema del gran empresariado, del sistema financiero, a defender el ahorro acumulado durante tanto tiempo, tiene que ver con las fuentes de financiamiento sobre el cual ha descansado toda la expansión del gran capital chileno. Y la pelea por acabar con las AFP es una pelea de vida o muerte para el movimiento social chileno. No se podría comprender una nueva constitución que garantice derechos si seguimos bajo la lógica de la capitalización individual que administran las AFP. No se puede concebir garantías sociales si la existencia del ahorro forzado sigue en manos de administradoras de fondos de pensiones. Miren, en Europa se discute el mejoramiento del sistema de seguridad social que existe en la mayoría de los países de Europa, que todos son sistemas públicos. No hay sistemas privados en Europa, en ningún país de Europa. Creo que es relevante que seamos lo suficientemente rigurosos en el debate, porque tú al comienzo, Matías, en la introducción hablabas de la importancia de generar conocimiento no solamente de la academia. Y bueno, yo quiero decir algunas cosas que me parecen relevantes para quienes están escuchando. No existe ningún país en Europa, ninguno, donde el sistema de pensiones esté administrado por organismos que no sean públicos. Ninguno. Alguien podría decir en este panel, pero en Holanda, en Suecia hay componentes de capitalización, gente que escucha por una oreja algo y lo transmite después sin el análisis previo y sin la rigurosidad, porque este es un país de mierda, donde aquí la instalación de ciertas verdades, comillas científicas, están construidas sobre lo que leen en la página inicial del Mercurio, sobre lo que reproducen muchos historiadores que construyen la historiografía sobre la base de las fuentes historiográficas que tiene el Mercurio. Y los testimonios siempre son soslayados en este país. Entonces, quiero decir cuestiones taxativas. No hay en Europa ningún país, ninguno, que no tenga un sistema de pensiones, de seguridad social, que no sea administrado por organismos públicos. Es una primera verdad. Segunda verdad. Los sistemas de pensiones en el mundo enfrentan problemas que son derivados fundamentalmente de los cambios demográficos. Sí, en todo el mundo. En los países de alta industrialización, como los países del norte de Europa, los países del centro, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, los del sur, enfrentan grandes problemas porque la población se envejece. Y al envejecerse la población, el flujo de capital que generan los activos, dada entre otras cosas, hago una digresión, producto de la fuerte incorporación tecnológica que desplaza fuerzas productivas, que desplaza y destruye fuerzas de trabajo,
en beneficio del capital, no en beneficio de la persona humana, hace que el flujo de capital de los activos no sea suficiente muchas veces en algunos estados para cubrir las necesidades de los pasivos. Y en consecuencia entonces los estados tienen que extraer una cantidad importante de ingentes recursos para cubrir los déficits fiscales. Entonces los problemas o los cambios demográficos generan problemas en los sistemas de pensiones, por supuesto que los generan. Pero preguntémonos ahora en Chile, en el sistema de capitalización individual. Si la gente vive más en este país, y el nivel de ingreso en este país del 50% de los trabajadores que ganan menos de 410.000 pesos, ¿cómo va a ser posible entonces que yo ahorre? Porque este sistema funciona sobre un principio, que es el ahorro individual, porque no es un sistema solidario e individualista. ¿Cómo yo entonces voy a ahorrar recursos suficientes para que llegada a la edad de pensionarme pueda tener un monto suficiente para autofinanciar una pensión que me permita enfrentar las contingencias derivadas de los estados de necesidad, como señala la OIT, el Organismo Internacional de los Trabajadores en materia de seguridad social? Entonces creo que hay que derribar varias mitologías, varios mitos. En primer lugar, los sistemas públicos de pensiones no están quebrados. Los países no quiebran. Ningún país quiebra. Los países hoy día, en la economía mundial, muchas veces están supeditados a los organismos multilaterales que fijan determinadas políticas públicas. Reducen el gasto público, por ejemplo, para generar recursos, liberar recursos para pagar la deuda. El caso de Grecia, el caso de España, Italia, Portugal, los países del sur de Europa. Pero los países no quiebran. Los países entran en crisis porque no tienen los suficientes recursos para adquirir bienes que muchas veces no son capaces de producir. Entonces los sistemas públicos de pensiones han sido los que han permitido en Europa, en toda Europa, en otros, en algunos mejor, en otros peor, pagar pensiones que en el caso de España, por ejemplo, porque pongo España porque siempre se le coloca como ejemplo, las pensiones pagan una tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo del porcentaje de la pensión respecto al salario último que usted recibía en la vida activa, cercana al 81%. Datos de ahora, de este año, 2021. Y en Chile, ¿saben cuánto es la tasa de reemplazo? Está por debajo del 20%. Las mujeres que se pensionaron desde junio del año 2021, del 2020 a la fecha actual, las mujeres, la mitad de ellas, la mitad, que han logrado autofinanciar una pensión, están de los 35.000 pesos hacia abajo. ¿Cuántas mujeres se pensionan al año? 5.000, perdón, mensual 5.600 mujeres. La mitad de ellas está obteniendo pensiones por debajo de los 35.000 pesos. ¿Cuánto es el ingreso mínimo en Chile hoy día? 326.500 pesos. 326.500 pesos. ¿Y cuánto es la pensión? Menos de 35.000 pesos. Es decir, casi un décimo del ingreso mínimo. La propuesta nuestra plantea una pensión universal para todos los habitantes de este país, igual al ingreso mínimo, 326.500, y a partir de ahí mejorarla. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Que tiene que tener una propuesta de pensiones. La sustentabilidad o la sostenibilidad financiera, si es capaz de financiarse. Bueno, nuestra propuesta la hemos hecho pública, la hemos presentado en la Comisión de Hacienda, del Trabajo, de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, y nunca estos congresistas han podido cuestionarla, nunca ha podido este gobierno y el gobierno pasado cuestionarla, porque es una propuesta que está absolutamente financiada y es sustentable, porque es una propuesta moderna de sistemas de reparto con fondos de reservas técnicas, que esa es la característica de nuestra propuesta y que invito a los auditores a que la puedan revisar en nuestra página. De una propuesta que tiene además, la actualizamos hace muy poco con cálculos actuariales de aquí al final de siglo, que nos permiten sustentablemente pagar pensiones que están por encima del ingreso mínimo, de forma tal, cambiar la lógica del sistema actual que se funda en contribuciones definidas. Todos los que estamos acá en este panel sabemos que tenemos que destinar un 10% de la fracción de nuestro salario a un sistema de ahorro forzoso. Un 10% de nuestro ingreso, de nuestro salario, que es uno de los países que más paga en el mundo. Miren, otra falacia, otro mito que voy a echar abajo aquí en este programa. Se dice que pagamos poco. ¿Saben ustedes que somos los que más pagamos en el mundo? ¿Saben eso?
los que más pagan, los trabajadores chilenos. Nos sigue Holanda con el 9%. ¿Cuál es la diferencia? Que en Suecia se paga el 18,5%. Entonces alguien dirá, bueno, pero allá se paga el 18,5% y aquí se paga el 9%. Sí, pero el 9%, el 10%, perdón. Nosotros lo pagamos el 10% solito los trabajadores. En Suecia, el 18,5%, en un porcentaje muy alto, lo paga la contribución del Estado y los empresarios. Los trabajadores pagan menos del 6%. Ese es el gran problema, que estamos llenos de mitologías, de falsedades, que se convierten en una suerte de axioma. Entonces terminamos convenciéndonos de que la realidad que nos muestran es la realidad que afecta al conjunto de los trabajadores a nivel planetario, en circunstancia que Chile tiene el único sistema de ahorro forzoso y por tanto es perfectamente posible cambiarlo. Ahora, volviendo al tema central del proceso constituyente. En esta constitución, lo que es absolutamente necesario es restituir la garantía de que el Estado debe reconocer este principio o este derecho como fundamental. Si uno observa la Constitución, bueno, el artículo 19, el numeral 18, donde está consagrada la seguridad social, observará que hay una trampa igual a la misma trampa que hay en salud, porque señala que el Estado garantizará las prestaciones para hacer frente a los derechos emanados de la seguridad social, pero dice que lo hará a través de instituciones públicas, y aquí viene la trampa, o instituciones privadas. Y cuando el mundo privado incursiona en el ámbito de los derechos, estos derechos dejan de ser tales porque se convierten en negocios. Porque ningún privado incursiona en el ámbito de la transferencia, en la administración y transferencia de recursos sociales sobre la base de la filantropía, pues. Y es lo que ha ocurrido con la educación, es lo que ha ocurrido con la salud y con las pensiones. Entonces, perfectamente posible imaginarnos un sistema, y yo invito a que ustedes revisen la propuesta de la coordinadora, que es una propuesta absolutamente sustentable, tiene sostenibilidad financiera, porque además pensamos que nosotros, ahí está la madre del cordero. Mire, José Piñera Echeñique, el hermano del tirano que tenemos hoy día, el pequeño dictador, cuando escribió un libro a los 10 años del sistema, el año 90, cuando el sistema cumplía 9 años, y le puso el nombre El cascabel al gato. Es un libro interesante, no hay que comprarlo, por supuesto, pero se puede acceder a través de la web, porque Piñera lo subió. Es un libro interesante porque algo tendremos que reconocerle a los Piñera, que de la mentira han logrado construir una suerte de artificio que captura muchas veces la simpatía de la ciudadanía, porque la mentira a veces bien presentada parece realidad. Y estos son los campeones de la mentira, tanto José como Sebastián. Hoy día recordaba, a propósito de la mentira permanente de Sebastián, recuerden ustedes, en los 90 nos juramentó que votó por el no. En todos los programas que lo invitaban decía que era hijo de un funcionario público. Pero sin embargo, siendo hijo de un funcionario público, estudió becado en Harvard con todos sus hermanos, vivieron en París, becados por el Estado chileno. Esa ha sido la expresión más concreta del mundo parasitario que terminamos pagando todos nosotros, que son las famosas becas en las mejores universidades de Estados Unidos y Europa, pagado con el sudor y la sangre de nuestros hijos, de ustedes. Pues bien, José Piñera, en El cascabel al gato, señala que la madre de todas las batallas, escúchese bien, la madre de todas las batallas es el sistema de pensiones privado. Y si ustedes quieren hacer investigación a propósito de lo que decía Matías al principio, respecto de esta suerte de epistemología, de dónde surge la metodología del conocimiento, de dónde arrancamos, yo los invito a que investiguen un poco ahí por el año 67-68, en la Universidad Católica, cuando ya se discutía en la Facultad de Economía de la Católica cómo poder hacer frente al tremendo problema que tenían los países emergentes, en ese tiempo subdesarrollados, con respecto a la deuda. Y algunos le sugirieron a esta gente de la Católica, que después los llevaron a perfeccionarse en Chicago, de ahí arranca todo esto,
que era perfectamente posible contar con una masa monetaria gigantesca. Entonces preguntaron estos alumnos ingenuos de dónde estaban esos capitales. Estaban en los fondos de pensiones, pero en ese tiempo era imposible. Piensen ustedes, en la década del 60 era inimaginable pensar en expropiar al mundo del trabajo su gigantesco ahorro y su sistema de seguridad social. Pero bueno, vino la dictadura y se pusieron a trabajar justamente para acabar con uno de los fundamentos principales de las conquistas del movimiento obrero chileno, pero además teniendo presente que ahí estaba la madre del cordero, porque ahí estaba la gigantesca cantidad de recursos. Piensen ustedes que el año 80, cuando se promulga el decreto ley 3500, el fondo de pensiones, ¿saben cuánto tenía? 0 pesos. 0 pesos. No había plata, pues. Si al Estado le costó la instalación de este sistema en plena dictadura más de 5,8 puntos del Producto Interno Bruto. Porque piensen una sola cosa, los más jóvenes, los más viejos que hay aquí, no sé si habrán viejos, como yo. Cuando el sistema empezó a operar en mayo del 81, existían muchos jubilados, y esos jubilados dejamos de pagarle los activos, porque los activos empezamos a entregar nuestra contribución a una cuenta de capitalización individual. Entonces la pregunta es, ¿quién le pagó a los viejos? Bueno, todas las cajas de previsión se fueron y se concentraron en el Instituto de Normalización Previsional, INP. Ahí se concentraron todas las cajas, ¿y quién pagó? Pagó el Estado, pues, con recursos públicos. Y ahí vino el PEN, el POC, la explotación inhumana que padecieron miles y miles de compatriotas nuestros bajo la tiranía. Sus abuelos probablemente algo saben de ese tema. Entonces, teníamos 0 pesos. Hoy día, ¿cuánto tenemos? Después del primer y segundo retiro tenemos más de 220.000, 210.000 millones de dólares, que representa casi el 80% del Producto Interno Bruto. Y voy terminando con un dato que me parece interesante que ustedes lo puedan conocer. 210.000 millones de dólares, mucha plata. El primer y segundo retiro que hicieron los trabajadores, que permitió financiar la crisis sanitaria y económica por parte de los trabajadores, implicó un retiro de cerca de 37.000 millones de dólares. Una cantidad sideral de recursos que ningún país en el mundo puso a disposición de los trabajadores, y que estos trabajadores los destinaron fundamentalmente al consumo. Por eso los supermercados grandes ganaron mucha plata en el 2020, pero además pagamos deuda, y la banca bajó la tasa de morosidad como ningún sistema financiero en el planeta. Es decir, al fin de cuentas, con el primer y segundo retiro lo que hicimos es que descomprimimos la presión social a Piñera, reactivamos la economía, le generamos tremenda utilidad al gran comercio, y la banca ganó mucho porque cayó la morosidad y por lo tanto tuvo más liquidez. Esta es la contradicción, la paradoja, la ironía, ¿eh? Que con nuestro propio ahorro terminamos salvando al dictador, o al pequeño dictador como es Piñera. Pues bien, sepan ustedes, y ahora sí que termino, este sistema es tan macabro, que siendo más del 50% de los trabajadores que ganan menos de 410.000 pesos, por lo tanto hacen una contribución promedio mensual de 41.000 pesos al sistema, porque el 10% es el que se descuenta. Sepan ustedes que hoy día hay 11 millones de afiliados al sistema de AFP. De esos 11 millones, el 57% solamente cotiza, es decir, paga todos los meses, porque el otro 43% está desempleado, cayó en el empleo informal, etcétera, etcétera. ¿Saben cuánto pagamos anualmente? 10.000 millones de dólares. Las AFP reciben estos 10.000 millones de dólares, pagan las pensiones. ¿A cuánta gente? A 1.300.000 más o menos. La mitad por retiro programado, es decir, AFP, y la otra mitad por renta vitalicia, compañía de seguro. Las AFP toman estos 10.000 millones, las contabilizan como ingreso, después se dan vuelta, la mitad se la contabilizan como egreso ahora a las AFP, que son ellos mismos, y la otra mitad a las compañías de seguro, que son las dueñas de ellos mismos. Algunos de ustedes, no sé si ha estudiado alguna vez contabilidad, existe un principio, se llama el principio de la partida doble, que usted, si genera un ingreso, tiene que haber un egreso, para poder cuadrar. Bueno, así se cuadra, se ingresan los 10.000 y después usted entonces la contabiliza como egreso, una parte a las AFP y otra parte a las compañías, que son lo mismo.
¿Cuánto reciben al año? 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto pagan en pensión al 1.300.000 pensionados? 3.000 millones de dólares. Matemática simple aquí. Si entran 10.000 y se pagan 3.000, ¿cuánto es el excedente? 7.000 millones de dólares. Por eso cuando les preguntaba cuánto era el fondo que existía en el año 81, cero. Y hoy día tenemos 210.000 millones de dólares. Porque hay un excedente permanente en la estafa Ponzi garantizada por el ahorro forzoso. Porque si se pagaran pensiones con el ahorro, esto sucumbe. Entonces pregúntense ustedes, ¿cómo se pagan las pensiones? ¿Con qué recursos? Se pagan con el flujo de capital que generamos los trabajadores activos. Entran 10.000, se pagan 3.000, entonces el fondo de ahorro que tiene cada uno de los que estamos acá se acumula en beneficio del mercado de capital y nunca se gasta en pensiones. Termino, ¿cuánto es el excedente? 7.000 millones de dólares en un año. ¿Qué se puede hacer con 7.000 millones de dólares? A propósito que estamos en este foro, entiendo, en la quinta región, un hospital de alta complejidad, que ni siquiera es el Van Buren, o el hospital que está en Viña del Mar. Un hospital de alta complejidad. Sí, un hospital de alta complejidad que tiene neurocirugía, cardiología, que se va a construir en Santiago, que todavía no se hace. Va a tener 820 camas. ¿Sabe cuánto es el costo? 620 millones de dólares. Un hospital de alta complejidad que Chile aún no lo tiene. ¿Cuánto es el excedente? 7.000 millones de dólares. O dicho de otra manera, 8 hospitales de alta complejidad que Valparaíso no los tiene. La región me refiero. Es decir, con el excedente de un año podríamos construir hospitales de alta complejidad en la mitad de las regiones y en 2 años podríamos tener a todas las regiones con hospitales de alta complejidad. Para que tengan una dimensión del costo que implica un hospital, pero mejor dicho, que tengan una dimensión respecto del gigantesco ahorro acumulado que generamos con nuestra humanidad, porque finalmente el capital que generamos no es más que la expresión de trabajo acumulado, de vida humana, que producen los y las trabajadoras, y que nunca más se recupera, y que está al servicio del gran capital, y es por eso que 140 multimillonarios en Chile concentran, por concepto de ingresos, más del 50% del Producto Interno Bruto, solamente 140 individuos en nuestro país. Eso es lo que está en juego hoy día, la disputa por la justicia social, la disputa por diseñar un nuevo país, que sin ninguna duda uno de los temas centrales en el debate de la próxima Constitución va a ser el Fondo Fundamental de Pensiones, que es lo que aparentemente produce problemas, pero que en el fondo lo que está en disputa es la gigantesca masa monetaria que generamos mes a mes con el ahorro de los trabajadores y que no está al servicio de pagar pensiones, sino que al financiamiento de los grandes grupos económicos. Eso pienso que es fundamental y por eso nosotros hemos levantado candidatura en 17 regiones y esperamos que lo que se manifestó con tanta fuerza el 25 de octubre, con tanta contundencia, este 80%, bueno, efectivamente se refleje, se materialice el 11 de abril cuando tengamos que elegir a los delegados constituyentes, que es quizás a juicio nuestro, bueno, la elección más importante, porque por vez primera que los chilenos y las chilenas vamos a tener la posibilidad de disputar el espacio para crear y escribir una nueva constitución. Muchas gracias, Luis, por tu interesante exposición y también por, bueno, ofrecernos las disculpas. Nosotros creemos que este espacio es fundamental y bueno, te agradecemos que hayas podido viralizar aún más esta idea. Ya van 20 compartidos en Facebook, estuvimos casi 30 personas escuchando esta sesión. Y nada, decirte que compartimos las propuestas de la Coordinadora Nacional a los vecinos que están conectados en este Zoom, ya la hemos enviado ahí en el chat, le dejamos la propuesta actualizada que realizaron ustedes desde la Coordinadora y también les dejamos el libro de José Piñera que tú habías mencionado. Ahora vamos a partir abriendo las palabras para que podamos dialogar un poco entre vecinos y bueno, primero había pedido la palabra
nuestro vecino Gerardo Cortés. Dale, Gerardo. Ya, hola, buenas tardes, buenas noches ya. Un gusto, Luis, tenerte acá en este espacio. En realidad son dos preguntas. Gracias, Gerardo. La primera, tú dices que han presentado varias veces en las comisiones respectivas, en tanto de diputados como senadores, la propuesta para un nuevo sistema de pensiones. La pregunta uno, ¿ves tú hoy día real voluntad de los legisladores? Y voy a hablar legisladores de las oposiciones. ¿Ves real voluntad de efectivamente llegar a un sistema de seguridad social que no esté basado en el individualismo y en el ahorro? Esa es como la primera. Y la segunda, como tú hablas mucho de derribar mitos. ¿Cómo se derriba el mito que habitualmente siempre colocan para no tocar el sistema de pensiones, de que le van a expropiar los fondos? Esas son las dos preguntas. Dale, Luis, después seguimos con otras preguntas. Ok. Sí, la primera pregunta, bueno, es relativamente sencillo. No se ve una real voluntad de querer acabar con este sistema que fue impuesto en dictadura, porque muy por el contrario, lo que observamos permanentemente es una defensa, yo diría, extrema, de quienes han dirigido el Estado por 30 años, especialmente en la ex concertación. Gente vinculada a Cieplan, Fogle, Arellano, Cortázar, mucha gente vinculada al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Socialista, que tienen serios conflictos de interés. Uno de los articuladores más grandes y enemigos de nuestra coordinadora ha sido Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, regalón de la presidenta Bachelet. Bueno, y Bachelet generó, bueno, designó justamente a los grandes defensores. La superintendenta de pensiones de la época, Tamara Agni, que además validaron junto con Rodrigo Valdés las fusiones truchas de Argentum Acquisition con Provida y Cuprum, que le permitió a ellos ahorrarse más de 420 millones de dólares en pago de impuestos. Es decir, Chile perdió 420 millones del erario nacional. Entonces, cuando tú me preguntas si hay voluntad, por supuesto que no la hay en la gran mayoría. Hay senadores y tenemos que también ser, a propósito de la rigurosidad con la verdad. La senadora Yarna Proboste de la Democracia Cristiana, el senador Latorre de Valparaíso, el senador Alejandro Navarro de Concepción, Alfonso Durresti de Los Ríos y la senadora Jimena Órdenes de Aysén, esos 5 senadores en marzo del año 2019, cuando ya se había lanzado el confinamiento, viajamos a Valparaíso al Congreso con todas las complejidades que ello implicó y presentamos una modificación constitucional para derogar el decreto ley 3500. Fue, y tengo que decirlo aquí, una acción bastante valiente de esos 5 senadores, porque sufrieron los embates no solamente de la derecha más reaccionaria de este país. Alamán, en ese tiempo senador, montó en cólera como siempre, amenazando con las penas del infierno. Y hay que decirlo además, no solamente con las penas del infierno, sino que soterradamente amenazando con la agresión física, porque él es un delincuente que ha estado permanentemente pertrechado en el Estado. Y lo digo responsablemente. Estos parásitos del Estado, que reniegan del Estado, pero sin embargo han vivido toda la vida del Estado, más los Colomas, los Chagvi, los Meleros. Entonces uno dice, esta gente todavía abomina, como abominaba Jaime Guzmán, y toda la vida jamás han trabajado esta gente. Han sido permanentes parásitos. Entonces no veo voluntad, muy por el contrario. Hay senadores de esos mismos partidos, como Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, a diferencia de los otros 2 demócratas cristianos que dije recién, Yarna Proboste o Alfonso Durresti, que también es socialista, que están negociando hoy día con el gobierno, y ustedes han escuchado que Piñera grandilocuentemente ha hecho anuncios que son más de lo mismo, no tocan un solo peso a las AFP. Y esto parece una provocación, porque estamos a 30 días de la elección de los constituyentes que van a abordar este tema, y Piñera que pretende dejar amarrado este tema por muchos años. Entonces no hay voluntad de llegar a un sistema de seguridad social, porque efectivamente mienten también descaradamente señalando que las encuestas dan
señalan que lo más importante es la propiedad individual del ahorro, en circunstancias que más del 27,4% ya no tiene ningún peso, entonces ¿de qué pueden ser propietarios? Y cuando uno le explica en términos concretos lo que significa una propuesta de seguridad social, ahí nos damos cuenta que en realidad la gente no es tonta, ¿no? Y con antecedentes puede comprender una propuesta. Y por eso ya han concentrado, bueno, las AFP financian casi todos los canales de televisión. Y la segunda pregunta respecto a la expropiación. Bueno, hay que señalar claramente, la expropiación que hubo aquí fue el año 81, cuando se nos expropió a todos los trabajadores bajo dictadura el sistema de fondos de pensiones. La seguridad social. Yo provengo del sistema financiero, soy dirigente, secretario general de la Confederación Bancaria, y sepan ustedes que nosotros éramos dueños del Hospital Clínico Dávila, de lo que era la clínica alemana. Éramos dueños, los trabajadores. Éramos dueños casi de 8 cines que estaban en la calle Huérfano, cuando los cines en el país estaban concentrados en los centros de casi todas las ciudades, cuando no existían los malls. El cine Astor, el cine Gran Pala, grandes cines, eran propiedad nuestra. Teníamos grandes hoteles en Algarrobo, teníamos sitios gigantescos que después fueron expropiados en beneficio de las universidades. Todo eso se expropió de la noche a la mañana, jamás se nos indemnizó. Bueno, así también la Caja de Empleados Particulares, EMPAR, la Caja de Empleados Públicos, la Canaempu, y una cantidad importante de cajas públicas que fueron expropiadas así descaradamente por Piñera y sus secuaces, por toda esta gente que habla de la libertad, del derecho a la propiedad privada en circunstancias que no tuvieron ningún empacho en pasar por encima de millones de trabajadores y trabajadoras chilenos. Entonces, en nuestra propuesta no hay expropiación. Lo que ocurre, y aquí termino, es que si en nuestra propuesta lo que se hace es que el fondo actual acumulado, que es mucha plata, 210.000 millones de dólares, pasa a conformar lo que se conoce como el Fondo de Reservas Técnicas. ¿Para qué? Para pagar pensiones. Y no se va a acabar de la noche a la mañana porque hay que rentabilizar ese capital. La diferencia es que se va a rentabilizar no financiando el mercado financiero, no financiando los grandes bancos, sino que buscando formas de desarrollo que permitan garantizar una tasa de retorno de ese capital invertido que sea razonable, según nuestra propuesta, que anda alrededor del 3% anual, que no es una cifra tan desmedida toda vez que se tiene en cuenta que las rentabilidades a lo largo del planeta están cayendo fuertemente porque la economía está cayendo. Y si este sistema es un sistema colapsado, lo ha hecho sobre la base de rentabilizar el fondo de pensiones un 8%, imagínense si hubiese sido un 4%. Menos mal que las AFP lograron un 8% de rentabilidad en 40 años, porque si hubieran logrado rentabilidades menores, bueno, el tema sería francamente ya escandaloso. Entonces, no hay expropiación, lo que hacemos es que reconocemos. Si tú, Gerardo, por ejemplo, tienes 50 millones, tú, Matías, que eres joven, tienes 10, Aurora tiene 15, bueno, se reconoce ese ahorro previsional que tú tienes y pasamos a partir de ahora a un nuevo fondo, que es un sistema público de pensiones, un sistema solidario. Entonces, cuando tú llegues a la edad de pensionarte, tú tienes un reconocimiento que en palabras técnicas se conoce como cuentas nocionales, se contabilizan como cuentas nocionales, es decir, igual a un voucher o igual a un bono de reconocimiento como tenemos los trabajadores que laborábamos antes del 81, que es un bono que te reconoce una cantidad de recursos de dinero indexado al valor cuando tú te vayas a pensionar. No hay expropiación. Esa es una trampa, un contrabando ideológico, es parte de una propaganda para asustar. Mira, yo me encuentro con la gente, hoy día anduve en varias ferias acá en Santiago, y la gente te dice, pero pucha, no van a quedarse con la plata. Yo le pregunto, ¿y cuánto el ahorro que tiene usted, estimado amigo? 5 millones de pesos. ¿Saben ustedes qué se financia con 5 millones de pesos? Se financia más o menos una pensión cercana a los 16.000 pesos. Entonces, cuando uno le dice a ese trabajador, mira, pero eso es lo que puedes financiar tú, y nosotros estamos planteando que un nuevo sistema tiene que ser solidario y por lo menos tiene que garantizar una pensión mínima igual al ingreso mínimo, es decir, a 326.500, y a partir de ahí generar incentivos para que la gente contribuya de manera tal que en la medida que más años cotiza tú, más alta es tu tasa de reemplazo, como ocurre en los países de Europa. Bueno, tiene sentido entonces. Tiene sentido que el gafiter, que el jardinero, que el taxista coticen. Pues. ¿Cuál es el sentido que hoy día coticen? Ninguno. Este es un sistema tan de mierda que desincentiva para que la gente no ahorre.
Entonces los que somos la columna vertebral, la clase trabajadora, la clase obrera, los que cotizamos, estamos liquidados. Porque al final tenemos que rascarnos por nuestras propias uñas, como dijo Piñera. Y si tú eres un profesor o eres un funcionario, como el caso mío, un funcionario del sistema financiero, que somos lo que ellos denominan clase media, jamás vamos a poder aspirar a los fondos solidarios porque no calificamos dentro del 60% más pobre. Entonces al final estás atrapado por todas partes. Tus hijos tienen que pagar íntegramente la universidad porque no tienen beca, no puedes aspirar a los subsidios. Entonces te liquidan por todas partes. Entonces nosotros, un sistema de seguridad social tiene que garantizarle a todas y todos un sistema de contribución y pensiones que le permitan enfrentar las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Y cuando llegamos a viejos, aparecen justamente mayores necesidades que son fundamentalmente necesarias de cubrir con un sistema de pensiones que sea justo y que sea suficiente. No quiero usar la palabra decente porque ya esa palabra en este país prácticamente no existe. Espero haberte respondido, Gerardo. Súper. Oye, un breve comentario a propósito de lo que decía Luis. Contarte, Luis, que nosotros ya hemos realizado más de 50 cabildos abiertos. Eso estábamos sacando la cuenta el otro día. Y cuando iniciamos nuestro Cabildo Belloto 2000, una de las cuestiones que decían algunos vecinos y vecinas del sector era como, no saco nada con seguir cotizando, si finalmente voy a sacar lo mismo. Entonces era como, mejor no hago nada y me quedo con lo que tengo. Oye, y a propósito de los mitos, recordemos a los vecinos y vecinas también que una de las cuestiones que tratamos de luchar en los tiempos de la propaganda por el plebiscito apruebo o rechazo, era que en la feria de Belloto, en nuestra gran feria, la pregunta continua era, ¿Venezuela? Entonces los mitos sí se han esparcido de una manera muy significativa y este otro mito gigantesco de la expropiación también ha agarrado fuerza. Por eso mismo estamos acá tratando de acabar con los mitos. Don Juan Candia, vecino, tiene la palabra. Muchas gracias, Matías, y felicitar nuevamente al Cabildo y a Matías, un gran candidato constituyente que merece un espacio en el nuevo futuro. Agradecer a Luis Mesina la intervención. He sido dirigente del Colegio de Profesores por muchos años y integrante de la coordinadora Noma FP Región Interior Valparaíso. En esta pasada, obviamente, tenemos que apoyar a Matías porque es un gran candidato nuestro de nuestra zona. Pero quisiera dar dos aportes a lo que ha puesto Luis Mesina con mucha claridad. Una, que la tasa de reemplazo hoy en día está cerca del 16-17%, con un ejemplo real. Una colega nuestra, maestra, con 1.180.000 a los 61 años para jubilar, sacó una pensión de 186.000 pesos, 16% más o menos. Y el señor José Piñera, el hermano del dictador pequeño, ofreció en el Mercurio, que también miente por eso, 70% del último sueldo. O sea, son tantas mentiras que tenemos. Y lo otro, que también la credibilidad de la derecha y la concerta está cero. Yo hace años participé en una comisión muy especial para recuperar el cobre, nacionalizar el cobre. Hicimos una campaña muy fuerte con Lavandero y muchos más. Y logramos lograr 9 diputados que no apoyaban, 9 era nada más. Pero encaré públicamente a Marcelo Chili, el gran gestor de la oficina que reprimió a mucha gente. Lo encaré públicamente, le dije qué posición tenía, y dijo, no es el momento político. O sea, ¿cuándo iba a ser el momento político a la gente que estaba vendida para Pentas o Quimich, etcétera, etcétera? Ese es el problema que tenemos. El otro día me dio un gusto pequeño que lo voy a compartir. Encaré en la plaza de Quilpué a Correa Sutil, que vino a presentarse como constituyente y apareció acá por primera vez. ¿Con qué ropa aparece? Y tuve que encararlo diplomáticamente, caballero, como profesor, pero había que decírselo. Uno no puede quedarse callado frente a esta realidad. Y agradecerte, Luis, todo el apoyo tuyo a la coordinadora. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Luis, yo tengo otra pregunta y es relativa al famoso o a los famosos 10%. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre eso, en el sentido de que, claro, en general el mundo progresista ha celebrado estos retiros, en el sentido de que nos permiten
entender que las platas son nuestras es porque nosotros las hemos trabajado, pero eso también asienta con muchísima mayor fuerza, con muchísima más fuerza, la idea de que los fondos de pensiones son una cuestión absolutamente privada, individual, y donde no hay quizás como un interés social o un interés estatal en su administración. Entonces, te quería preguntar porque, claro, esos retiros en general los realizó el porcentaje de la población que necesitaba un apoyo del Estado, y el Estado se mostró absolutamente ausente, pero en general fue muy, muy, muy aceptado y respaldado por la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sí, Oye, bueno, Luis, breve, sí, antes de que conteste esta, por favor nos llega otra pregunta por interno. ¿Cuál es tu opinión? Y que igual es un tema de contingencia, en lo relativo al cierre de Felices y Forrado, a propósito como de esta misma cuestión de contingencia. Bueno, respecto a de la pregunta de Aurora, por supuesto que el retiro del primer 10% y el segundo retiro del 10% no es una política pública que uno pueda sentirse satisfecho de que ocurra, porque en el fondo el ahorro previsional debiera siempre tener un solo fin, que es generar una contribución para pagar pensiones. Y que nosotros, nuestra propuesta, pensamos que hay que rebajar ese porcentaje, a diferencia de lo que plantean todos. Nosotros no tenemos que aumentar el 10%, porque en realidad pagamos el 11,2% promedio, porque pagamos un 10% a la cuenta individual más un 1,2%, dependiendo de donde esté, en qué AFP usted, pagamos mensualmente. Entonces nosotros planteamos que hay que bajar un 9 y los empleadores tienen que pagar un 9, empleadores públicos o privados, que sería una tasa de contribución del 18%, acercándonos más o menos a los países de la OCDE. En realidad estamos planteando un 19, un 9,5 cada uno. Por tanto, el retiro del 10%, el primero y el segundo, eran políticas públicas que no se condicen con una estrategia de seguridad social. Ahora, nosotros en abril, el 7 de abril, mandamos una carta al Congreso solicitando una ley express para permitir el retiro del 10%, que fuera restituido por el Estado en el sentido de atender las contingencias derivadas de la crisis económica y sanitaria, porque la gente la estaba pasando muy mal. Y generamos una presión fuerte, porque recuerden ustedes que esos 3 meses que estuvimos en un confinamiento total, era muy difícil generar organización y movilización. Pero se estaban empezando a generar brotes de movilización en las comunas más populares, porque las ollas comunes empezaron a surgir como consecuencia de la crisis económica, y la gente empezó a salir a las calles independiente de la exposición al contagio. Bueno, el primer retiro, yo ya lo dije, el primer retiro generó una gigantesca reactivación, porque permitió que esa plata por vez primera estuviera en manos de los trabajadores, más de 17.000 millones de dólares el primer retiro, y la gente lo dedicó al consumo. Dicho eso, lo que parece grave, y aquí es donde quiero apuntar, que algunos diputados, algunos congresistas hayan convertido esto en una suerte de estrategia populista que da vergüenza por la mediocridad de quienes la sustentan. Porque tú nunca vas a escuchar, o muy pocas veces escucharás, que los que promueven estos grandes retiros alguna vez critiquen el sistema privado de capitalización, que ha sido absolutamente nefasto para la gran mayoría. O alguna vez tú has escuchado a estos que promueven las sacadas del 10, 20%, tener una propuesta alternativa al sistema de pensiones. Porque con esa lógica podríamos decir, mira, si el primer 10, el segundo 10, el tercer 10, bueno, hagamos 10 retiros y se acabó todo. Pero finalmente alguien va a tener que responder, porque nosotros no vamos a poder permanecer indolentes, indiferentes frente al drama que viven, a propósito de lo que me planteaba Juan. El drama que viven los profesores de Chile. Yo también soy profesor, por eso me hace sentido lo que plantea Juan. El año 2019 nosotros llevamos adelante una presentación de recursos de protección en todo el país en las Cortes de Apelaciones. El caso emblemático fue nuestra profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta, ustedes recordarán. Más de 34 años trabajando con una pensión de 220.000 pesos, ganaba 1.050.000. Y eso es lo que decía Juan, esa es la tasa de reemplazo. Él decía un 16%, bueno, en el caso de la María Angélica estaba en un 20%. Y eso es lamentable. Nosotros no podemos permanecer indiferentes cuando las profesoras y los profesores están prácticamente pidiendo limón en las puertas de los supermercados. Esa es la brutalidad más grande contra una sociedad. O sea, una sociedad que no sea capaz de proteger a los profesores cuando llegan a la vejez,
de una pensión digna, suficiente, que tiene que estar muy por encima del ingreso mínimo, es porque una sociedad que ha sido incapaz de poder responder civilizadamente a las demandas que una sociedad se plantea. Esto es inadmisible. Inadmisible el caso de las profesoras y los profesores. Hay una deuda previsional histórica. En el periodo de la dictadura, el mismo José Piñera con Hernán Vigi le quitaron a los pensionados de la época el 10,7% en una expropiación así descaradamente. Y de eso nunca se habla. Por eso creo que es re importante la rememoranza, recordar. Recordar significa conocer. Y quien no conoce, como dice el lema, vuelve justamente a cometer los grandes errores. Por eso es prudente, necesario, urgente, en un proceso constituyente, estar recordando lo que hemos vivido Chile en los 40 años. No olvidarnos que tuvimos un PEN, un POC, que son los programas de empleo mínimo y el programa de hogares para los jefes de hogares, perdón, el POC, que se creó como un empleo transitorio y terminó durando más de 6 años, que era con grupos reducidos, trabajaron más de 620.000 personas con salarios que actualizadamente ahora son menos de 80.000 pesos. Y esa gente ahorró justamente sobre ese salario y por lo tanto hoy día tienen pensiones exiguas. Entonces cuando Aurora me pregunta, bueno, ¿cuál es la postura nuestra frente a eso? Bueno, no había otra alternativa, pues. Y ahora en la reforma que plantea Piñera dice que cuando se le pregunta cómo se va a financiar la promesa del pilar solidario, dice con holguras. Es decir, hay holguras financieras en este país y cuando la ciudadanía demandaba que concurriera con recursos, se negaron permanentemente con el señor Briones, ministro de Hacienda de la época. Entonces aquí está el abuso sostenido de este modelo contra nuestro pueblo. O sea, si habían holgura, ¿para qué hicieron sacar el 10 y el 20%? Porque hay una suerte en este modelo económico de perversidad, donde la codicia constituye el fundamento inicial sobre el cual se funda la moral de estos sujetos, es porque una sociedad está absolutamente enferma. Y hay que acabar con esta gente. Y lo digo responsablemente, hay que acabar con esta filosofía del lucro, del dinero, de la codicia. Con esta filosofía que coloca por el centro de la preocupación de la sociedad el exitismo, la competencia desenfrenada entre personas humanas. De eso hay que acabar y los profesores lo sabemos muy bien, porque nosotros somos promotores de concepciones humanistas que arrancan de distintas fuentes, pero siempre ponemos como fundamento principal a la persona humana, siempre. Y ese es el leitmotiv de nuestra existencia, de nuestras aspiraciones. Y espero terminar respondiendo a esa pregunta, Aurora. Respecto a lo que pasa con Felicia y Forrado, bueno, hay una discusión larguísima. Felicia y Forrado es una empresa y como tal ha ganado mucho dinero de boca del propio Gino Lorenzini. Llegó a tener 140.000 adscritos con un monto de 2.000 pesos mensuales. Ustedes comprenderán que son más de 280 millones mensuales, por algo vive en Londres. Y nosotros hemos tenido diferencias fundamentales con él porque él defiende el sistema de AFP. Nosotros no defendemos el sistema. Nosotros no somos un movimiento que llama a la gente a cambiarse de fondo, buscando la rentabilidad, intentando adelantársela al mercado financiero. Yo trabajo en el mercado financiero hace 42 años. Si dependiera única y exclusivamente de anticiparse al movimiento del mercado de capital, entonces podríamos ser todos ricos. Y ustedes saben que una sociedad jamás se le puede ganar al mercado. O sea, usted podrá ganarle un día, 2 días, o 2 veces, perdón, pero no le puede ganar eternamente, porque el mercado financiero se comporta como un casino. Son factores exógenos, son múltiples factores los que determinan el curso del valor del dinero. Y el dinero que se transa, especialmente en la economía global, mundial hoy día, está dependiendo de muchos factores. Que estalle una bomba en Estambul puede generar el derrumbamiento de las bolsas de todo el planeta y afectando el Fondo de Pensiones de Chile. Que Donald Trump, cuando se levantó y puso un Twitter señalando que declaraba la guerra comercial a China, cayó el fondo de pensiones y la renta fija se derrumbó y nos afectó en el fondo más conservador que el fondo es decir, un sistema que se construye sobre la base de la especulación no puede tener garantía. Y la decisión de Gino Lorenzini de cerrar Felicia y Forrado, una decisión absolutamente personal, intento de él, pero nosotros no tenemos posición respecto a un fondo de inversiones, porque nosotros estamos contra los fondos de inversión. Entonces hay gente que dice que ha ganado mucho dinero, pero bueno, nos alegramos con que la gente gane dinero, pero
Nosotros estamos por una pelea que trasciende al ámbito de la ganancia personal, porque nosotros estamos por la recuperación de la seguridad social. Y mal puede un obrero, un profesor que tiene jornadas de 10, 14 horas andar preocupado de leer el mercado financiero, andar preocupado del comportamiento bursátil, porque es una garantía que el Estado debe garantizarnos nosotros. La seguridad social, como su nombre lo indica, es seguridad, no es riesgo, no es especulación, no es andar corriendo mirando cómo se comportan determinados instrumentos financieros para moverlos de tal o cual parte. Eso es parte del campo de la especulación, que no tiene nada que ver con seguridad social. Espero responder esa pregunta porque no me parece que forme parte de un debate constitucional el tema de Felices y Forrado. Súper. Oye, Luis, nos van quedando como 3 preguntas, ¿podríamos tirarlas? Sí, Por supuesto. súper. Tenemos en el Facebook, bueno, varios saludos en realidad, primero de Carlos Rivera, de Yanis Meneses, de Grisel Monge, todos muy felices por la instancia. Fernando Orellana también te saluda desde Quillota, que dice que ha compartido por años en esta gran gesta de recuperar los ahorros. Nuestra vecina Marilí Baeza, que ella sí tiene una pregunta y dice: buenas noches a todos, una pregunta escueta. Soy parte de algunos millones de jubilados que se fue erróneamente a rentas vitalicias. ¿Qué esperanza hay para nosotros desde su punto de vista? Esa es una primera pregunta. También tenemos una pregunta de nuestra vecina Daniela Ayuso, que dice: ¿cómo puede darse un enfoque de género en el nuevo sistema de seguridad social? Bueno, ella es parte del Cabildo Biot 2000. Dice: el Cabildo Biot 2000, inspirada en la propuesta de la coordinadora Noma FP, propone que se reconozca el trabajo no remunerado de las miles de mujeres que nos dedicamos a cuidados y labores domésticas. Hoy en día estamos absolutamente desprotegidas. Pero ¿quién realizaría los aportes que en un sistema tripartito correspondería al empleador y al trabajador? Vamos con esas dos, dejamos una última para el final. También recibimos por último Sí. los saludos del vecino Germán Lagos y de Mary Ann Foster. Disculpa, Matías, la primera que justo se cortó, parece que tengo problemas en la señal, dice relación con la renta vitalicia. Sí, la primera con renta vitalicia. Pregunta la vecina Marilí, ¿qué esperanza hay para ellos desde su punto de vista? Ninguna, así seamos claros. Ahora, Sí, seamos claros, seamos bien claros, para evitar las falsas promesas. Yo fui a Valparaíso la semana pasada, justamente a reunirme con algunos dirigentes que estaban activando una suerte de coordinación que me parece muy buena, de los 600, bueno, los 600.000 o 620.000 pensionados por renta vitalicia. Y había un grupo pequeño que se estaba organizando porque sentían que este retiro del 10% y el segundo retiro del 10% ellos no habían podido realizarlo. Y era gente que está muy mal, pasándola muy mal también. Y se sentían absolutamente engañados. Bueno, lo primero que hay que decir que desde el punto de vista jurídico, lo que hizo esa gente, 600.000, es que compraron una renta vitalicia. Es decir, todo su ahorro lo endosaron a las compañías de seguro. Y la gran mayoría de esas compañías de seguro, por ejemplo, MetLife es la compañía de aseguradora norteamericana, estadounidense más grande del planeta, Principal. Entonces, para quitarle esa plata, para decirle a los auditores que están en ese caso de renta vitalicia, tendríamos que declararle la guerra mundial, yo creo, a los Estados Unidos. Prácticamente imposible que una compañía de esas características le podamos solicitar que nos devuelvan el porcentaje. Eso es imposible. Además, jurídicamente imposible. Sin embargo, lo que se debe presionar, y es una de las propuestas que yo le planteé, que nosotros tenemos que presionar porque esa gente que ya no tiene dinero, lo que ellos compraron una renta vitalicia. Lo que tenemos que pedirle al Estado, que la gente que está en esa condición, el Estado le transfiera una parte importante equivalente al 10% del ahorro que ellos acumularon durante su vida activa. Y en eso hay una suerte de simpatía de varios congresistas. Pero eso no se va a ganar porque solamente lo reiteremos como una medida justa. Sí, casi todas las medidas que levanta nuestro pueblo son justas y no por eso se materializan. Aquí lo que tiene que haber una gigantesca movilización, cuestión que se ve muy difícil. Muy difícil. Y por lo tanto, la única esperanza para los trabajadores, las trabajadoras que están pensionados por renta vitalicia, es que la propuesta que ha levantado la Coordinadora Nacional Noma FP se haga realidad, porque va a mejorar sustantivamente las pensiones de aquellos trabajadores que actualmente se encuentran pensionados por renta vitalicia, porque nosotros,
En nuestra propuesta les reconocemos a ellos el aporte que hicieron en su vida activa y le complementamos con el fondo total que hemos ahorrado, que asume a la cifra de 210.000 millones de dólares. Claro, mucha gente dice, pero ¿por qué tenemos nosotros que pagar? Bueno, porque resulta que la contribución que han hecho todos los seres humanos a la sociedad merece ser reconocido, porque el día de mañana a los más viejos nos van a reconocer los más jóvenes, porque además hay que reiterarlo también, no se conoce sociedad en la que no sean los activos los que financian a los pasivos. No se conoce, ni siquiera en la sociedad capitalista, en la sociedad feudal, en la sociedad esclavista. Siempre, siempre, los que trabajan financian a los niños, a los enfermos, a los viejos. Esta gente de mierda intentaron hacer cambiar la rueda de la historia y que hay una cosa rara, que cada uno se salva por sí mismo, ¿no? Insisto, en ninguna sociedad, ni la esclavista, ni la feudal, ni la capitalista, donde conocemos los modos de producción más tradicionales, no es sino solo el que trabaja el que puede financiar al que no trabaja. Entonces paso a responder la segunda pregunta. El trabajo no remunerado, porque es trabajo finalmente. Entonces la mujer, que es la que en un porcentaje significativo es la que genera el trabajo de cuidado y el trabajo reproductivo y el trabajo no remunerado. Y ese trabajo ha sido a lo largo de los años, no solamente en la sociedad capitalista, sino que en todas las sociedades, por algo nace el concepto de patriarcado, ha sido absolutamente apropiado. Que grandes intelectuales del mundo feminista han llegado a la conclusión que la apropiación de plusvalor que ha hecho el capitalismo a la mujer, si tuviera que ser recompensado el capitalismo ya estaría en deuda, habría desaparecido qué tiempo. Federici ha escrito importantes textos sobre el particular. Y claro, esto es gracias única y exclusivamente a la explosión del mundo feminista, que logró instalar una temática que es tremendamente relevante, que es el trabajo no remunerado. Mira, nosotros cuando planteamos nuestra propuesta hacíamos relación y mención a nuestras viejas abuelas. Y siempre a mí me tocaba exponer y siempre yo, perdonen que sea autorreferente, pero como me tocaba exponer en el vocero, siempre ponía como ejemplo a mi abuela, pensando en mi abuela, que se levantaba todos los días temprano, desde que la conocí temprano, sábados, domingos nos atendía, las abuelas eran las que cocinaban, festivos, cuando se enfermaban sus hijos se levantaban a las 2, 3 de la mañana, no se levantaban los hombres, se levantaban las mujeres. Y nosotros lo vimos con nuestras madres. ¿Y quién le pagaba a las mujeres? Nadie. Pero ahí hay una contribución gigantesca al desarrollo del capital, porque la mujer entrega humanidad, entrega vida. Entrega trabajo. Y ese trabajo no se remunera. Entonces no es cierto que las mujeres no trabajan. Las mujeres trabajan en una proporción mucho mayor que los hombres, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando nos encontramos en este debate con los fundamentalistas que defienden el monetarismo y el capitalismo, nos dicen, oye, pero esas viejas, ¿cuánto cotizaron? La respuesta no es decirle cuánto cotizaron. La respuesta concreta es decirle cuánto trabajo no se le ha remunerado a las mujeres para que ellas tengan derecho a determinadas pensiones. Por eso nuestra propuesta es para todos y todas. Y por eso establece una pensión mínima igual al ingreso mínimo, la pensión universal. No hay que pedir certificado si tú eres pobre o rico, no. No hay que pedir certificado si tú pagaste o no pagaste, no. Todos tienen derecho a ese beneficio, a ese derecho. Y a partir de ahí se mejora en función de los años contributivos. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cómo repara en parte? Porque esta reparación es una reparación histórica, porque viene la esclavitud, no la vamos a resolver nosotros respecto al caso de explotación que se ha hecho a la mujer a lo largo de la historia. Pero sí reconocemos nosotros a la mujer que ha contribuido 10 años, un reconocimiento 5 años. Es decir, cuando la mujer tiene 60 años, para los efectos de determinar su pensión, se considera que tiene 65. Es decir, se le reconocen esos 5 años como contribución de forma tal que tenga una pensión mucho más alta. Eso es lo que logramos hacer en nuestra propuesta. Y el tema de la pregunta dice relación con una discusión más de fondo que seguramente en un nuevo Estado, en un Estado realmente democrático, podremos avanzar sobre los derechos fundamentales de las mujeres, que no una discusión baladí, quizás es una de las discusiones más importantes que tenemos por delante.
Oye, Luis, una pregunta así como muy, muy chiquitita para replicar tu respuesta. Algunos candidatos han levantado la propuesta de la renta básica universal, creo que se llama. La verdad yo no la conozco muy bien, pero tengo entendido que es algo así como una renta básica para todas las personas que le permita una vida pudiendo subsistir con las condiciones mínimas de existencia cumplidas. ¿Cómo podría dialogar esa propuesta con esta propuesta de los fondos de pensiones sin que signifique un gasto estatal tan grande como sería pagar, por ejemplo, no sé en realidad, yo no sé mucho de esto, entonces por eso te lo pregunto, ¿cómo podrían dialogar ambas propuestas de prosperar en este proceso constituyente? Sí, mira, bueno, esto de la renta básica universal es un tema que empezó a florecer hace un par de años atrás con ocasión del Congreso del Futuro. En el caso particular, quien empezó a hablar de esto ha sido Guido Girardi, senador que está a cargo de esta discusión sobre el Congreso del Futuro. Y hay una discusión a nivel mundial respecto de que el capitalismo en esta nueva fase, y este es un tema más bien político que escapa al debate que estamos teniendo, pero es relevante la pregunta de la Aurora. En el nuevo mundo debemos imaginarnos nosotros, por eso el tema de la seguridad social es fundamental, porque esta crisis que estamos viviendo es una crisis estructural del sistema capitalista, no es una crisis transitoria, no es una crisis pasajera. Las transformaciones gigantescas que se están experimentando en las formas de organización del trabajo son determinantes para el curso de la historia. Si aquellos que vivimos un periodo importante durante el siglo XX, analizándolo, viviéndolo, conocimos lo que fue la sociedad industrial, el desarrollo de la sociedad industrial, lo que se conoció como el Fordismo, y luego del agotamiento del Fordismo a fines de la década del 60, el surgimiento de este post-Fordismo, toyotismo, como lo llamaron algunos, hoy día, en esta nueva era, lo que estamos enfrentando es a un nuevo estado tecnológico dominado fundamentalmente por la tecnología y por el desplazamiento y destrucción de fuerzas productivas, que es gigantesco. El solo hecho de la confinación llegó a más de 3.500 millones de habitantes, 3.500 millones de trabajadores están parados en sus casas trabajando, cosa que no había existido nunca. Y esos 3.500 millones de trabajadores que estuvieron trabajando a distancia lo estuvieron haciendo a través de un porcentaje, porque otros perdieron el empleo a través de instrumentos tecnológicos, el teletrabajo. Y eso no surgió para desaparecer una vez que superemos la pandemia. Eso surgió y va a quedar permanentemente porque el teletrabajo era una demanda que estaban haciendo los países con mayor desarrollo tecnológico. Entonces, la renta básica universal ha sido una propuesta, aunque cueste creerlo, de sectores vinculados al capital, al gran capital, porque entienden que el Estado, los estados deben garantizarle a los sujetos de forma tal un ingreso, porque no va a haber empleo. Así de sencillo, no va a haber nunca más empleo que pueda capturar la tremenda demanda por empleo que va a generar una masa gigantesca de desempleados a nivel planetario. Y que por lo tanto esta renta básica universal además va a ser una contribución para mantener de alguna forma la demanda agregada activa, porque si la gente no consume, el capitalismo también sucumbe. Entonces se da la paradoja, pero ¿cuál es el problema de la renta básica universal generada por el Estado sin una política pública coherente? Es que al fin de cuentas se convierte en una suerte de asistencialismo. Y la gente que recibe un aporte del Estado finalmente termina siendo prisionero. Pierde su condición de libertad para luchar por cuestiones mucho más importantes. Y lo que nosotros sostenemos desde el mundo del trabajo, particularmente yo que soy sindicalista hace tantos años, es que la maravillosa creación humana que es la tecnología, porque no es fruto del desarrollo del capital, sino que de la inteligencia del hombre y la mujer, tiene que estar al servicio del hombre y la mujer y por supuesto de toda la sociedad, de toda la naturaleza y del mundo animal, no solamente de nosotros. Y eso supone entonces bajar fuertemente las jornadas de trabajo, que es una demanda que partió con el sindicalismo allá a fines del siglo XIX, en Inglaterra. La única forma de que tengamos trabajo y que permitamos enfrentar la sociedad trabajando menos horas de trabajo, es decir, aumentando la productividad del ser humano como consecuencia de la incorporación tecnológica, no al revés, no trabajando más horas de trabajo. Un solo dato que me parece relevante: en los años 50, por ejemplo, en España, para producir la producción
agrícola que hoy día consumen los españoles se necesitaba más o menos un 54, un 58% de la fuerza de trabajo trabajando en la agricultura. Hoy día para producir el doble de esa producción agrícola se requiere el 3%. ¿Por qué? Porque hay incorporación tecnológica, es decir, la productividad aumentó considerablemente. Uno podría entonces suponer, bueno, si antes era el 54 y hoy día el 3, el 51% tendría que estar liquidado. No, pues. Es que hay que buscar formas inteligentes a través del debate político de otras formas de organización y generación de riqueza. Y la riqueza existe porque la riqueza es la mancomunión del ser humano con la naturaleza. El ecoturismo, por ejemplo, la nueva forma de organización del Estado, que desgraciadamente no tuvimos tiempo para discutir, que es los grandes desafíos que tenemos para partir discutiendo la nueva constitución política del Estado, que tiene que ver con el Estado. ¿Qué tipo de Estado vamos a construir en nuestro país? ¿Vamos a seguir con la lógica del Estado unitario, oligárquico, que durante 200 años en Chile ha sido el predominio de los Walker, los Larraín, los Mates, los Izaguirre? ¿De eso vamos a seguir? Bueno, yo soy partidario de acabar con el Estado unitario y pasar a un Estado quizás semifederal, construido sobre la base de grandes megazonas que permitan explotar las distintas potencialidades que tiene nuestro pueblo, nuestra naturaleza. Además, Chile es un país tremendamente rico en naturaleza y que hay que acabar con otras industrias que han hecho un profundo daño. Bueno, eso es lo que puedo responder, no puedo extenderme más porque no quiero abusar del tiempo. Oye, Luis, muchas gracias. Y a propósito de lo último también, para las personas que nos están escuchando ahí en el Facebook Live, y además los vecinos del Cabildo Bio 2000, que también nosotros participamos de la lista Movimiento Social e Independiente y hemos movilizado la idea de un Estado de carácter plurinacional también, además de las autonomías que deben existir. Entendemos también que en este territorio no solamente habita el pueblo de Chile, sino que diversos pueblos que conviven con nosotros a lo largo de este territorio. Sin más, Luz, de verdad, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. Entendemos que estás en una campaña muy competitiva y que también gasta muchísimo de tu tiempo, y encontramos muy significativo que te hayas dado el tiempo de venir a conversar con un movimiento social, como nos gusta decir a nosotros, de periferia, en Quilpué, al interior de Quilpué, con los vecinos y vecinas que no son vistos obviamente por ningún relato oficial, pero que también estamos convencidos de que estamos siendo parte de un proceso constituyente a nivel nacional y estamos moviendo junto a los movimientos sociales a lo largo de todo el territorio las propuestas de transformación radical a este Estado que por 200 años ha estado enclaustrado y ha estado secuestrado por la élite política de este país. Esos apellidos que tú mencionas han sido objeto de críticas en reiteradas ocasiones desde nuestro propio Cabildo Belloto 2000. También le agradecemos a los vecinos y vecinas que asistieron. Entendemos que muchos salieron tarde de la pega hoy día, pero que igual se dan el tiempo de compartir con nosotros, entendiendo la importancia que tiene la viralización de esta idea para ganar el proceso constitucional, como decíamos al comienzo de esta exposición, también por fuera, tratando de que estas ideas se vuelvan un sentido común y que podamos cercar esa convención constitucional para que las ideas de los comunes entren con mucha más fuerza. A la gente del Facebook Live también muchas gratitudes por sus comentarios, sus buenos deseos y saludos que también te hicieron llegar a ti, Luis, y les comentamos que nuestra próxima sesión será política en tiempos de neoliberalismo. Lo esperamos el martes a las 20 horas para que también se programen y podamos seguir desarrollando esta tercera versión de la Escuela Popular Constituyente organizada por el Cabildo Belloto 2000. Muchas gracias, Luis, de verdad es muy significativo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Aprendimos muchísimo. Muchas gracias, Luis. Que estén muy bien todos. Vamos a cerrar ya la reunión. Gracias, nos vemos.